Hola, qué gusto saludarles. Yo soy Lidia Zaragoza y hoy vengo a compartir con ustedes la historia de Pulgarcita, cuento escrito por Hans Christian Andersen. Cuenta la historia de una mujer que, queriendo en lo más profundo de su ser tener un hijo y no habiéndolo logrado, buscó a una anciana muy sabia que le otorgó lo que ella tanto deseaba. Le dio un pequeño granito de trigo y le indicó dónde debía plantarlo. Así lo hizo la mujer, pero de aquel lugar donde plantó no salió trigo. No, salió un hermoso tallo terminado en flor, con unos pétalos a punto de abrir. De ahí, cuando la mujer dio un pequeño beso con mucho cariño, la magia sucedió. Los pétalos se abrieron y un diminuto ser, preciosa, hermosa que era, una muchacha en toda forma, pero muy pequeña, no era mayor al dedo pulgar de la que ahora era su mamá. Por eso la llamó Pulgarcita. Su vida ahora era hermosa, porque Pulgarcita siempre la acompañaba con hermosos cantos y hermosos cuentos, que seguramente hicieron que los demás seres vivos de alrededor se alertaran de aquellos hermosos cantos. Por eso en la noche se metió así, queriendo llevarse a la niña, el sapo que vivía ahí cerca en el gran arroyo. Y lo logró. Y es que Pulgarcita estaba dormida. Simplemente tomó la mitad de cáscara de nuez donde su mamá le había depositado muchos pétalos para que fueran su cama, y salió. La quería casar con su hijo, el sapo. Para que no se escapara, la depositaron en una flor de nenúfar en medio del arroyo para que no pudiera salir. Pero la pobre Pulgarcita al despertar, y por más que intentó, no pudo escapar. Afortunadamente los peces de aquel lugar decidieron ayudarla y cortaron las raíces de la flor para que pudiera irse con la corriente. Y allá va Pulgarcita, habiendo escapado del horroroso sapo y ahora en busca de alguna otra aventura. Una mariposa le ayudó para que acelerara su andar, y los pájaros, que con hermosos cantos la acompañaban, la hicieron sentir realmente feliz. ¡Qué paisajes y qué aventura! Hasta que de repente, de nueva cuenta, alguien la tomó por la fuerza. Era un bicho saltón que la había tomado entre sus variadas patas y se la había llevado a un árbol. Todo un galán se sentía y ahora quería presumirla con todos los demás bichos saltones. Pero no fue así, porque en cuanto el bicho la mostró a todos los demás, los comentarios fueron nada más y nada menos así como: ¡ay, qué horror! Pero si solo tiene 2 piernas y tiene forma humana. ¡Ay, además no tiene antenas! ¡Qué mal gusto, bicho! Creíamos que tenías mejores ojos. El bicho saltón, al verse criticado, decidió que mejor no le interesaba relacionarse con esta tal Pulgarcita y la dejó en otra flor, diciéndole que quizá tendría más suerte en otra ocasión. La pobre Pulgarcita ahí se quedó sola y sin saber qué hacer. La verdad es que sí lloró un rato, pero después se dio cuenta que tendría que poner manos a la obra, pues estaba expuesta ahí en la naturaleza. Inmediatamente, buscando un montón de tallitos y raíces, logró tejerse una hamaca y con algunos pétalos de flores cercanas logró cobijarse. Se alimentó del néctar de las flores y del rocío de la mañana bebía un montón de agua. Pero después empezó a cambiar el clima. Los pájaros que tanto la acompañaban con sus cantos, de repente se despedían y se alejaban para no volver. Y Pulgarcita empezó a tener muchísimo frío. Estaba llegando el invierno, y si Pulgarcita no buscaba un refugio, seguramente se iba a quedar ahí, tiesa, aletargada, y seguramente moriría. Buscó y se arrastró por entre todo aquel lugar hasta que de repente ¡buah! ¡Cayó! Y ahí estaba, ahora en un gran agujero, que en realidad era la casa de una señora rata. Inmediatamente le pidió auxilio, le pidió un poco de comida, un poco de agua, un poco de abrigo, y la señora rata, claro que aceptó. ¡Ay, sí, muchacha, pero qué mal te ves! No te preocupes, aquí tendrás alimento suficiente para pasar este crudo invierno. Pero me tendrás que ayudar con las labores de casa, ¿eh? Y además, si tienes alguna otra gracia, no nos vendría mal para no aburrirnos.
Y ustedes saben muy bien que Pulgarcita sí que tenía gracias, virtudes para contar historias o cantar armoniosas melodías. La señora Rata estaba feliz, la miraba como una hijita y miren qué regalo le había traído este invierno. Así se pasaban todas sus tardes, cuando una de esas tantas tuvieron una peculiar visita. Era el señor Topo, pedante y altanero, grosero como él solo, que se sentía el más poderoso porque había logrado armar, a fuerza de rascar y construir un montón de túneles que asumía de su propiedad. La señora Rata pensó que tal vez sería buena idea que conociera a Pulgarcita y sus dones para el canto y las historias, porque, bueno, el señor Topo también era bien conocido por poseer muchos víveres para pasar el invierno y no sufrir hambre. Nunca. Se lo dijo a Pulgarcita, pero a ella en realidad no le interesaba tanto el señor Topo. Pero el señor Topo, cuando la conoció y cuando escuchó su armoniosa voz, también lo consideró. Tal vez ella sea la destinada a pasar las tardes conmigo, escondida del horroroso sol que tanto me molesta. Ay, no, Pulgarcita no le podían pedir aquello. Lo que más disfrutaba era la naturaleza. El señor Topo sabía muy bien cómo convencer a esta muchachita. Las invitó a que visitaran todos sus túneles que él mismo había armado. Nada más que tengan cuidado cuando pasemos por acá. ¡Ay, un pajarraco se le ocurrió morirse ahí de frío! Pulgarcita, cuando escuchó eso, no dudó y de inmediato se acercó. En efecto, era una pobre golondrina que, aletargada por el frío, ahí había quedado tiesa. Lo que no notaron ni la rata ni el señor Topo es que en realidad la golondrina no estaba muerta, simplemente un poco aletargada, como ya les dije, por el frío. Y por la noche, cuando nadie se dio cuenta, se acercó y la sanó. Y con un poco de hierbas y un poco de calor y agua y alimento, logró que la golondrina de nueva cuenta despertara. ¡Qué agradecida estaba la golondrina! Y le dijo que en cuanto terminara el invierno podrían irse juntas, que ella la llevaría a un nuevo sitio donde ya no sufriría más. Pero Pulgarcita no estaba tan convencida. No podía abandonar a la señora Rata, que tanto bien le había hecho. La golondrina no tuvo más que despedirse en cuanto llegó la primavera, y le dijo que quizá volvería. La verdad es que estaba muy agradecida y en deuda con ella. Mientras tanto, la señora Rata ya había concretado el próximo matrimonio de Pulgarcita con el señor Topo, sin haberle preguntado siquiera. Pulgarcita no estuvo de acuerdo, pero no sabía cómo decirle que no a la señora Rata después de todos sus cuidados. «Ay, mi niña, pero es que tú no te das cuenta. Aquí lo tendrás todo asegurado». Pero Pulgarcita sabía que si se casaba con el señor Topo, nunca más saldría a la luz del sol. Llegó el día de la boda. Pulgarcita no tenía opción, no podía ni siquiera escapar, pues las plantas afuera del agujero de la casa de la señora Rata y toda la maleza era tan grande que le imposibilitaba poder mirar hacia dónde moverse antes de que se la comiera algún animal salvaje. Lo último que pidió, como regalo de bodas, Pulgarcita, fue despedirse del sol. El señor Topo y la vieja Rata no vieron nada de malo en ello, así que se lo permitieron. Y así, asomándose y diciéndole adiós al sol, a las nubes, a las flores, escuchó un canto que reconoció al instante. Ahí venía acercándose su amiga la golondrina, que en sus viajes de migración estaba de nueva cuenta aquí con ella. Cuando le miró el semblante tan triste, Pulgarcita le contó todo. ¿Y saben qué? En esta ocasión ninguna de las dos dudó, ni la golondrina ni Pulgarcita. Tenía que llevársela de ahí. Le prometió encontrar un lugar, una comarca donde ella sería la más feliz y estaría siempre envuelta entre la luz del sol, las nubes, las flores y las plantas. Ese viaje fue el más maravilloso para Pulgarcita, ahí entre las plumas de su amiga la golondrina, que inmediatamente al llegar al sitio prometido la depositó en una flor. Y qué sorpresa, porque no solo en esa flor, sino en otras tantas, había seres diminutos igual a ella.
y uno de ellos se acercó con una corona y le dijo: «Tal vez tú eres la prometida, reina de las flores que esperamos. Quisiera serlo y casarte conmigo. Yo soy el rey de las flores». No lo podía creer. Pulgarcita, ahora sí que le preguntaban si quería, no como el sapo, no como el bicho saltón, ni mucho menos como el topo. ¿Y saben qué? No había duda de que ese era el lugar al que ella pertenecía. Se realizaron las bodas hermosas y de los tantos regalos que recibió, unas alas diminutas que la hacían elevarse, como esas aves que ella tanto amaba, fueron sus preferidas. La golondrina fue madrina de honor. Y anda contando la golondrina esta historia por todos lados donde ha emigrado. Por eso es que Hans Christian Andersen, un día que escuchando a las golondrinas que estaban afuera de su ventana, logró escuchar este cuento que la golondrina le contaba al resto de sus compañeras. Y así es como hasta ahora tenemos esta maravillosa historia de Pulgarcita. Yo soy Lidia Zaragoza y me ha encantado compartir con ustedes esta historia. Hasta la próxima. Gobierno de México.